Dios. Hermanos, temamos mientras permanece en vigor la promesa de entrar en el reposo de Dios. No sea que alguno de ustedes se vea excluido, porque también nosotros, como los que salieron de Egipto con Moisés, hemos recibido una buena noticia. Pero la palabra que ellos oyeron no les sirvió de nada, porque no se unieron por la fe a aquellos que la aceptaron. Nosotros, en cambio, los que hemos creído, vamos hacia aquel reposo del cual se dijo: entonces juré en mi indignación, jamás entrarán en mi reposo. En realidad, las obras de Dios estaban concluidas desde la creación del mundo, ya que en cierto pasaje se dice acerca del séptimo día de la creación: y Dios descansó de todas sus obras en el séptimo día. Y en este, a su vez, se dice: jamás entrarán en mi reposo. Esforcémonos entonces por entrar en ese reposo, a fin de que nadie caiga imitando aquel ejemplo de desobediencia. Palabra de Dios. No olvidemos las proezas del Señor, no olvidemos las proezas del Señor. Lo que hemos oído y aprendido, lo que nos contaron nuestros padres, lo narraremos a la próxima generación. Son las glorias del Señor y su poder. No olvidemos las proezas del Señor. Así podrán contarlas a sus propios hijos, para que pongan su confianza en Dios, para que no se olviden de sus proezas y observen sus mandamientos. No olvidemos las proezas del Señor. Así no serán como sus padres, una raza obstinada y rebelde, una raza de corazón inconstante y de espíritu infiel a Dios. No olvidemos las proezas del Señor. Los invito a ponerse de pie para proclamar el Santo Evangelio. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús volvió a Cafarnaúm y se difundió la noticia de que estaba en la casa. Se reunió tanta gente que no había más lugar ni siquiera delante de la puerta, y él les anunciaba la palabra. Le trajeron entonces a un paralítico, llevándolo entre 4 hombres, y como no podían acercarlo a él a causa de la multitud, levantaron el techo sobre el lugar donde Jesús estaba, y haciendo un agujero descolgaron la camilla con el paralítico. Al ver la fe de esos hombres, Jesús dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Unos escribas que estaban sentados allí pensaban en su interior: ¿qué está diciendo este hombre? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Jesús, advirtiendo enseguida que pensaban así, les dijo: ¿qué están pensando? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O levántate, toma tu camilla y camina. Para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene sobre la tierra el poder de perdonar los pecados, dijo al paralítico: yo te lo mando, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó enseguida, tomó su camilla y salió a la vista de todos. La gente quedó asombrada y glorificaba a Dios diciendo: nunca hemos visto nada igual. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los invito a que puedan sentarse, queridos hermanos. Este pasaje que encontramos hoy en el Evangelio, este milagro portentoso en el cual
vemos dos hechos importantes. Tus pecados te son perdonados y levántate, toma tu camilla y anda. Mire, el libro de los Hebreos, si estábamos atentos, nos estaba diciendo que cuidado que nos perdamos el reposo del Señor, de entrar en su reposo. Y claro, uno se pone a pensar, ¿qué es eso de su reposo? ¿Qué es eso? Mire, lo que nos está hablando es algo maravilloso el libro de los Hebreos. ¿Por qué? Porque recuerde, después de que Dios terminó la creación, dice que reposó para contemplar su creación, para gozarse de ella, reposó. Y cuidado que nosotros nos quedemos sin entrar en ese reposo, en esa grandeza de Dios, donde contemplamos toda su gloria por no unirnos en la fe. Qué enseñanza preciosa la que nos está diciendo el libro de Hebreos. Y es lo mismo que está pasando en el Evangelio. Usted ve que Jesucristo hace algo que sobrepasa todo lo que naturalmente se puede entender. Jesucristo hace algo que sobrepasa todo lo que la naturaleza podría explicar, todo lo que la ciencia podría explicar, lo sobrepasa totalmente, desde el perdonar pecado hasta el milagro de este paralítico. ¿Qué es lo que sucede? Aquellos que se creían dueños de la verdad dudan de esto, no se unen a la fe de Jesucristo, dudan y ponen a Dios en contra de Dios. ¿Qué significa? Solo Dios puede perdonar pecado y no se dan cuenta lo que está sucediendo ahí, no se dan cuenta que Él es Dios. Así que, así como perdona los pecados, así también sana al paralítico, y tampoco así ellos reanudan su forma de ver la vida, su forma de pensar y de ver la situación en la que están pasando para decir, aquí Dios está actuando. Estaban totalmente cerrados. ¿Por qué? Porque no se unieron a la fe. No se unieron a la fe de Jesucristo, no se unieron a la fe que Él proclamaba, no se unieron a la fe de ese pueblo, ni a la fe de los que bajaron a ese paralítico y se perdieron de gozarse. Mire, esto es hermoso y mucha gente lo ha experimentado, sobre todo en los retiros, entrar en el reposo del Señor. Incluso hay una experiencia en la renovación carismática que se llama descanso en el Espíritu, que podríamos llamar eso, que es donde nuestra fe se une a tal punto al momento de la gloriosa presencia de Dios, donde todo nuestro ser se desvanece. Lo mismo pasa con la gente que llega un momento en un retiro donde comienza a llorar, comienza a sentir un gozo, quiere cantar, saltar, transformar el mundo. Entramos en esta experiencia del reposo de Dios, donde nos frenamos en el tiempo y en el espacio. Pareciera que todo se frena y nos gozamos de ver todo lo que Dios ha creado. Nos gozamos de ver a otros que se están gozando en el Señor, a gente que está cantando, a gente que está levantando los brazos, a gente que está orando, a gente que está sintiendo la misma experiencia a su manera, porque están entrando en este reposo del Señor. Y queridos hermanos, este reposo del Señor también, por la unión en la fe, es la gloria eterna, es el descanso eterno. Este reposo del Señor es la segunda venida. Este reposo del Señor tiene muchas manifestaciones, pero un adelanto es esto, lo que vive cada persona cuando entra en este momento de oración, donde todo se frena y estás delante de esa gloria del Señor que llena de gozo tu corazón y te mueve a querer transformar el mundo. Querido hermano, estos judíos no se unieron a esa fe y por eso no vieron ninguna transformación, no vieron ningún cambio, y ya por eso no sucedían milagros en sus enseñanzas, en todo lo que hacían. Los enfermos seguían siendo enfermos, la gente leprosa seguía siendo leprosa, la gente que estaba mal seguía viviendo mal, y solamente tenían que acostumbrarse a eso. ¿Por qué? Porque ya no había este actuar de fe, y necesitamos en este tiempo ese mover de la fe, ese mover de la gente que se une a la fe de Cristo y nos unimos a una misma fe para poder ver y entrar en esa gloria de Dios, y así salga de nuestro corazón el deseo de transformarlo todo. Este paralítico, estoy seguro que cargando su camilla salió corriendo a contar por todos lados la experiencia que había tenido. Sus amigos que se unieron a la fe de Cristo hicieron ese acto de fe al bajarlo en medio del techo, por medio de las tejas, haciendo un boquete para bajarlo y presentárselo al Señor. Estoy seguro que estos hombres salieron a contar porque se unieron a la fe. Es tiempo de que nos unamos
en una misma fe, en una fe en un Jesucristo vivo, no en esa fe de ver un Jesucristo como si estuviera lejano, que no puede hacer nada, que no puede manifestar su amor, su poder en nuestras vidas, donde somos nosotros los que lo resolvemos todo y Él no tiene nada que ver en nuestra vida. No, querido hermano, eso es negar al Señor y su gracia en nuestra vida. Tenemos que unirnos a la fe de Jesucristo para entrar en su presencia gloriosa. Eso es lo que vivió este paralítico y los que estaban a su alrededor. Y vivir ese gozo, querido hermano, no tiene comparación. Así que te animo a que en este tiempo entre en el reposo del Señor. Amén, amén.